¿Alguna vez te has dado cuenta de que existen señales tan evidentes que parecen invisibles? Marcas grabadas en piedra, madera y metal que atravesaron milenios sin que nadie se atreviera a interpretarlas de verdad. Hoy vas a enfrentar una de esas señales, una que estuvo frente a tus ojos desde la infancia, pero que nunca percibiste. Y existe un motivo para eso: no fue hecha para ser vista por todos, solo por aquellos que despiertan, solo por quienes no huyen de la verdad. Si te quedas hasta el final, descubrirás algo que no debería haber sido revelado, algo que lo cambia todo. Un código enterrado en los lugares más simples: en puertas, ventanas, calles, objetos cotidianos. Cosas que ves todos los días, pero que ocultan una capa secreta, silenciosa y perfectamente diseñada. Hoy, esa capa va a emerger. No es simbólica, es real. Y aquello que siempre llamaste coincidencia se transformará en evidencia pura. Prepárate, en lo que estás a punto de escuchar no aparece en libros escolares, no está en documentales famosos y jamás será tema de titulares. Este misterio fue silenciado, borrado, empujado hacia los rincones más oscuros de la historia, y aún así permaneció a la vista. No por accidente, sino porque quienes lo crearon querían exactamente eso: que solo un tipo de persona pudiera descifrarlo. Alguien atento, alguien despierto, alguien como tú, que llegó hasta aquí. Existe un símbolo reproducido en miles de ciudades alrededor del mundo. Es tan común que se volvió parte del paisaje, casi invisible. Pero lo que nadie sabe es que ese símbolo no nació como adorno, ni como un simple detalle cultural. Hoy, ese símbolo será decodificado ante ti. Puede sonar exagerado, hasta que descubras que ese mismo símbolo aparece en ruinas abandonadas del Medio Oriente, en cavernas rituales del Cáucaso, en templos sepultados de Anatolia y hasta en artefactos recuperados en el interior de África. Culturas que nunca se encontraron, pero repitieron el mismo patrón. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y quién les enseñó a todas a reproducir la misma forma? En Plaza San, en cementerios olvidados. Pasaste junto a ellas decenas de veces, en quizá cientos, y nunca imaginaste que estabas mirando la misma firma dejada por pueblos desaparecidos. Hoy vas a entender por qué siguen aquí y por qué continúan replicándose. Cuando las conexiones empiecen a surgir y parezcan improbables, respira hondo. Así comienzan primero la extrañeza, luego la duda, después la revelación. Porque eso es exactamente lo que separa ver de observar. El misterio que todos vieron está a punto de mostrar su verdadero rostro, y estás a pocos minutos de descubrir algo que cambiará para siempre la forma en que miras el mundo que te rodea, que busca, que cuestiona, que no se conforma con respuestas superficiales. Y por eso, este vídeo fue hecho para ti, para entregarte un conocimiento que no circula por ahí, un secreto que sobrevivió simplemente porque nadie notó su importancia. Pero hoy, ahora, finalmente será expuesto. Quédate hasta el final, entenderás por qué. Antes de revelar el símbolo oculto, necesitamos regresar a un punto que casi nadie considera. En ciertas civilizaciones antiguas no dejaron textos ni templos colosales, pero sí dejaron patrones. Y los patrones no mienten, atraviesan eras, resisten al tiempo y revelan verdades que sobreviven, incluso cuando la historia oficial intenta borrarlas. Son como huellas dactilares dejadas por manos desconocidas, esparcidas por el mundo, esperando a que alguien junte las piezas. Hoy, esa persona serás tú. Imagina un pueblo que no se preocupaba por dominar territorios, sino por preservar mensajes, que no escribía en arcilla ni levantaba esculturas gigantescas. En lugar de eso, esparcía códigos discretos, casi invisibles,
como si quisiera garantizar que el mensaje llegaría a nosotros sin levantar sospechas. Esa civilización silenciosa, estratégica, casi fantasmal, es la que está detrás del misterio que estamos descifrando. Estos códigos no fueron creados al azar. Siempre aparecen en puntos específicos, en regiones que sufrieron migraciones inexplicables, zonas con fenómenos climáticos anómalos, lugares marcados por rupturas culturales abruptas. Es como si cada marca fuera un marcador geográfico, una coordenada que apuntaba a algo que ocurrió allí, algo que nadie entendió en su momento, pero que tú entenderás hoy. Cada marca es un eco, una advertencia que resonó durante milenios. Lo más extraño es que, a lo largo de la historia, personas de diferentes épocas relataron sentir lo mismo al observar estas marcas. Una incomodidad sutil, como si estuvieran ante algo que no debería estar allí. No miedo, sino la sensación de ser observados. Nunca fue estudiado oficialmente. ¿Quién le prestaría atención a marcas comunes en puertas, rejas y piedras simples? Pero quizá esa fue exactamente la estrategia. Uno de los primeros relatos que asocia estas marcas a eventos inexplicables proviene de un pequeño pueblo en los Montes Pónticos. Documentos del siglo XIX describen peregrinos que afirmaban que estas figuras aparecían antes de acontecimientos importantes, como si fueran presagios. Lo curioso, eran idénticas a las encontradas en ruinas a miles de kilómetros, y nadie pudo explicar cómo era posible. En este punto, muchos historiadores retroceden, porque admitir que culturas distantes, sin contacto, usaron los mismos patrones sería admitir un vínculo oculto en nuestra historia, un vínculo poderoso, un vínculo que no debería existir. Y es ese vínculo el que emerge cuando analizamos no solo donde aparecen las marcas, sino donde no aparecen. Los vacíos hablan tanto como las presencias. Estos vacíos revelan regiones donde ciertos pueblos desaparecieron sin explicación, y el patrón siempre es el mismo. Antes de desaparecer, las marcas se multiplican. Después, silencio total, sin registros, sin transición, sin rastros, como si hubieran sido arrancados del mapa. Y los pocos objetos que quedan llevan el mismo símbolo que verás dentro de poco. Imagina la escena: arqueólogos entrando en cavernas derrumbadas, iluminando paredes gastadas, con inscripciones casi borradas. La mayoría sin sentido aparente, hasta que uno reconoce el patrón. Siempre el mismo, siempre idéntico. Y cuanto más avanzan, más marcas se encuentran. Y lo más desconcertante, nunca están en el centro, sino en los bordes, como si marcaran límites, fronteras prohibidas. Y aquí la historia se vuelve aún más intrigante. En todos los lugares donde aparece este patrón, siempre coincide con puntos donde hubo colapsos, rupturas, desapariciones. Leer estos patrones es como mirar una versión paralela de la historia humana. Una versión que nadie se atreve a admitir, una versión que estuvo oculta a simple vista. La pregunta inevitable surge en sí: todo estaba tan visible, ¿por qué nadie lo vio? La respuesta es simple y desconcertante: fuimos entrenados para ignorar lo obvio, para mirar sin observar, para ver sin comprender. Y entender esto es la clave para el siguiente paso, donde las conexiones reales comienzan a surgir. El misterio está por profundizarse, y tú ya estás dentro. Se repite de forma inteligente, casi programada, para aparecer solo en momentos específicos de la historia, como si alguien o algo hubiera dejado un marcador temporal que se activa cuando ciertas condiciones se repiten, y esas condiciones están empezando a surgir de nuevo. Observa la sincronía siempre que una civilización se acerca a un punto crítico. Rupturas culturales, colapsos ambientales, cambios espirituales profundos, el patrón reaparece. Primero discretamente, en objetos pequeños, en lugares irrelevantes. Después, con frecuencia creciente, como si señalara algo. No es coincidencia, no es accidente, es una alarma silenciosa
resonando entre era. Las excavaciones recientes en regiones poco exploradas del Cáucaso encontraron el mismo patrón grabado en piedras, colocadas como mecanismos. No eran decoraciones, eran piezas que reaccionaban al viento, al agua o al movimiento, como si el patrón fuera una llave para activar algo, quizás un mensaje, quizás una advertencia. La verdad es que aún nadie lo sabe. En otra parte del mundo, exploradores hallaron el mismo patrón en fragmentos de metal corroído, enterrados bajo sedimentos de épocas anteriores a la escritura. Lo sorprendente en la composición del metal no corresponde a ninguna tecnología de ese periodo. No debería existir, y sin embargo, está ahí, con el patrón idéntico al que aún se replica en ciudades modernas. A partir de este punto, surge la pregunta inevitable. Como pueblos separados por miles de kilómetros y miles de años, reprodujeron el mismo patrón sin conocerse. Aquí es donde muchos investigadores retroceden, porque la explicación más lógica es también la más inquietante. O todos recibieron instrucciones de una misma fuente, o presenciaron el mismo evento. Y quizá eso explica la sensación extraña que muchos sienten al observar estas marcas. Porque aunque no entiendas su significado, algo en ti reconoce, como si fuera una memoria antigua, algo heredado, algo que la humanidad entera vio alguna vez, pero olvidó. Este patrón no habla a la mente, habla al instinto. Despierta un alerta silencioso, un reconocimiento que escapa a la razón. Cuanto más conectas las piezas, más se distorsiona la realidad. Cada pista lleva a otra. Cada hallazgo abre un abismo. Mayo, Ere. Y la sensación es clara. Estás frente a algo que siempre estuvo aquí, acompañando cada paso de nuestra historia. No como una fuerza dominante, sino como un observador. Alguien que dejó avisos, marcas, recordatorios, esperando que una generación finalmente entendiera. Y lo más impactante, estas marcas siguen apareciendo hoy. No desaparecieron, no se extinguieron. Se reproducen en rejas nuevas, en muros restaurados, en portones antiguos que reciben reformas discretas, como si alguien mantuviera vivo el patrón. Y ese alguien, sea una cultura secreta, un grupo oculto o un legado silencioso, está siguiendo la misma lógica ancestral. Cuando entiendes que la repetición no es aleatoria, que tiene propósito, que tiene intención, la pregunta deja de ser ¿qué significa? Y pasa a ser ¿por qué está regresando ahora? Porque Cien está regresando a Naoranen en este momento histórico y no puede ser ignorado. Estás a punto de entrar en la fase más intensa de este vídeo, donde las revelaciones empiezan a alinearse de forma inquietante. Con cada minuto que pasa, más piezas se encajan, más preguntas adquieren sentido, y el patrón que todos vieron, pero nadie entendió, comienza a revelar algo mucho mayor que un símbolo. Llegó el momento que esperabas desde el inicio, An, la revelación del patrón oculto. No es abstracto, no es metafórico, es concreto. Un diseño simple, directo, repetido, a lo largo de toda la historia humana. En 3 líneas paralelas atravesadas por una línea diagonal, siempre con la misma inclinación. Me parece poco, hasta que entiendes dónde aparece, cuándo aparece y por qué. Este es el marcador ancestral, la señal que todos vieron, pero nadie identificó. Este patrón, interpretado por muchos como una marca común de artesanía o un detalle estructural, tiene en realidad una función precisa. Siempre aparece en lugares donde hubo ruptura, donde una cultura cambió de forma repentina, donde un pueblo desapareció, donde un ciclo terminó y otro comenzó. Es como si las civilizaciones antiguas estuvieran registrando puntos de transición. Y aquí está lo más sorprendente en ciertos registros antiguos, traducidos solo parcialmente, mencionan algo muy cercano a este patrón. Hablan de marcas dejadas para los que vendrían después, senderos para evitar el olvido, señales para reconocer el tiempo del cambio. Durante años,
Nadie prestó atención, hasta que alguien notó que esas descripciones coincidían con las marcas que aparecen por todo el mundo. Y ahora, el detalle que cambia todo la diagonal, nunca cambia su inclinación. Siempre apunta hacia el mismo lado, como si indicara una dirección geográfica. Cuando investigadores trazaron esa inclinación en mapas modernos, apuntó a la misma región, una zona montañosa, olvidada, ignorada, casi sin explorar, y que ahora está recibiendo expediciones discretas. Esa zona, conocida por habitantes locales como el Valle, donde el eco no regresa, contiene cavernas profundas y estructuras primitivas aún no exploradas oficialmente. Y Cian allí encontraron el mismo patrón, repetido decenas de veces. Pero allí, el patrón parecía organizado, como si fuera parte de un sistema. Quizás un mapa, quizás una advertencia. El punto que conecta todo es inquietante. Estas marcas parecen registrar interferencias en el curso natural de la historia. Eventos que no deberían haber ocurrido, pero ocurrieron. Eventos tan profundos que los pocos sobrevivientes dejaron avisos para las generaciones futuras. Avisos universales, simples, directos. Y es aquí donde todo converge en el patrón. No marca solo lugares, marca momentos. Momentos en los que la humanidad llegó demasiado cerca de algo que esas civilizaciones temían o protegían. Las marcas aparecen antes de colapsos misteriosos, migraciones masivas, cambios climáticos abruptos, como si anticiparan algo que no comprendemos, pero que está regresando, sí, regresando, porque ese mismo patrón volvió a aparecer recientemente en ciudades modernas, en estructuras reformadas, en muros restaurados, en rejas nuevas, con la misma inclinación, con el mismo espaciado, con la misma precisión ancestral. ¿Quién las está colocando ahora? ¿Por qué? La revelación final es esta: las tres líneas representan 3 ciclos, 3 eras en 3 periodos de transformación profunda. La diagonal representa la ruptura, el corta, el inicio de un nuevo ciclo. Las civilizaciones antiguas no estaban marcando territorios, estaban marcando tiempos, registrando un reloj invisible, un calendario perdido. Y ese calendario, según los patrones actuales, está a punto de reiniciarse. Ahora entiendes por qué este misterio fue ignorado. No era solo un símbolo, era un mapa, un alerta, un registro que nadie quiso ver, porque parecía demasiado simple para cargar algo tan grande. Pero ahora tú viste, ahora tú sabes, y aquello que todos vieron, pero nadie percibió, finalmente se reveló ante ti. Gracias por ver este video. Y ahora YouTube te recomienda 2 más. Estoy seguro de que también te van a sorprender. Haz clic y continúa esta jornada con nosotros.